Buenas tardes, mi grupo está conformado por Luisa Fernanda Díaz Contreras, María Fernanda Domínguez Pérez, Ana Sofía Guerra Olaya y mi persona Abigail Dalelcira Reyes. Somos del grado 10F y les venimos a hablar sobre el expresionismo. Expresionismo literario. Bueno, fue una de las principales corrientes artísticas que se desarrolló durante el siglo XX, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por adoptar formas de expresión subjetiva y espontáneas, que también fueron claves para otros vanguardistas de la época. Bueno, yo les vengo a hablar sobre quién fue el que creó el expresionismo. El expresionismo se inicia con un periodo preliminar representado por el belga Ensor y el noruego Munch. Ensor pinta desfiles fantasmales de personajes enmascarados y caricaturescos. La máscara se convierte en la expresión de lo amenazador y lo desconocido que refleja la ironía sobre la condición humana. ¿Cuál es el objetivo del expresionismo? El expresionismo defendía la libertad individual, la primacia de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos, lo morboso, demoníaco, sexual, fantástico o pervertido. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del expresionismo. Antes de decirles las 5 características fundamentales del expresionismo, los artistas del expresionismo, antes de las sucesivas vueltas de tuerca de las primeras vanguardias, proponen un regreso a la artesanía, al lienzo y al óleo de la obra del arte como objeto diferente de cualquier otra manifestación cultural. Lo entenderemos con la siguiente lista de características. Bueno, primera característica. Hay un predominio del lienzo al óleo de cualquier otro género artístico. Aunque también nos encontramos esculturas y el expresionismo se desarrolló en música y literatura, en arte hay un preponderancia de la pintura al óleo. No se produce ningún tipo de mezcla de géneros o materiales propios de otros movimientos. Y esta es una de las características del expresionismo que más llaman la atención. El retorno, a pesar de abominar de ella, a la tradición del lienzo al óleo, el resultado son obras de gran belleza que no dejan indiferente al espectador por lo que se refleja del espíritu humano. Bueno, segunda característica. Una de las características del expresionismo es el uso del color. Son radicales en las paletas y casi desconocidos en la naturaleza. Parecen puros, pero no lo son. Ya están mezclados y a veces degradados. Estos siempre aparecen con trazos amplios sin nada que ver con las técnicas de la tradición precedente. Los animales, figuras humanas, plantas u objetos que aparecen con coloridos que no sean forma natural. En este sentido nos encontramos con caballos azules, desnudos naranja o verdosos, caras rojas que nos remiten el maquillaje excesivo del personaje que está en los límites de la sociedad. Tercera característica. Las formas, aunque definidas, tienen líneas angulosas y trazos gruesos. Los colores y las imágenes se representan sin delimitar, con brochazos amplios y firmes que, aun reconociendo objetos o figuras humanas, están desdibujadas. Todo aquello sin llegar a la geometría táctica de otros movimientos de vanguardia, pero a la vez practicando de ellas. Las perspectivas quedan eliminadas del todo y el cuadro se reduce a una extraña doble dimensión, lo cual a la vez le confiere una salvaje y original belleza. Las obras se presentan con unas manchas unidas a otras con colores extremos que van conformando el relato del cuadro. Cuarta característica. Tampoco se deja de lado ni la naturaleza ni el mundo de los sueños. Compartiendo una de las principales características del surrealismo, el movimiento que llegaría después. Si hay un gusto por reflejar el interior en lo exterior, aquel debe hacerse en toda su extensión sin dejar al lado ni el consciente ni el inconsciente. Los sueños, las pesadillas, los traumas, los anhelos conocidos o no, se van a transparentar en las obras utilizando los elementos que el artista tenga al alcance. Quinta característica. Una de las características más importantes del expresionismo es su gusto por los desnudos femeninos.
Estos están insertos en un paisaje casi imposible que parecen propios del mundo onírico más que el real. Los colores a veces son impropios de la carnalidad recurriendo a naranjas extremos verdosos o azulados. En este sentido, la tonalidad actúa como un símbolo de ese interior que se transparenta en lo exterior, despojada de vestimentas y atributos. La radicalidad del expresionismo se manifiesta en estos desnudos, únicos en la historia del arte, en el que se da al lado cualquier crítica social o moral para centrarse, aunque pudiera parecer contradictorio en el alma humana. Bueno, ahora les vengo a hablar sobre cuáles son los colores del expresionismo. En las pinturas destacan los colores azul, amarillo y verde, que contrastan con el blanco y el negro. Respecto a los rostros de los seres humanos, estos se muestran tristes y desfigurados. Pero, si les digo la verdad, es realmente difícil expresar con palabras lo que tuvo que sentir un artista expresionista. Los principales autores del expresionismo fueron Edvard Munch. Nació en Noruega en 1863 y murió en 1944. Fue un pintor. Sus obras más representativas fueron El grito, La pubertad y La muerte en la alcoba. Otro fue James Ensor. Nació en Bélgica en 1860 y murió en 1949. Fue un pintor. Sus obras más representativas fue La intriga, esqueletos disputándose en un arenque, La muerte y las máscaras. Emil Nolde. Nació en Alemania en 1867 y murió en 1956. Fue un pintor. Sus obras más representativas fueron La última cena, Max Steel Life III. Otro fue Franz Marc. Nació en Alemania en 1880 y murió en 1916. Este fue un pintor. Sus obras más representativas fue El caballo azul, La vaca amarilla y El destino de los animales. Otro fue Otto Dix. Nació en Alemania en 1891 y murió en 1969. Este fue un pintor. Sus obras más representativas fueron La guerra, Jugadores de cartas, Retrato del periodista Silva von Harden y por último otro fue George Gross. Nació en Alemania en 1893 y murió en 1959. Este fue un pintor. Sus obras más representativas fueron Cain o Hitler en el infierno, funeral dedicado a Oscar Pinaza y Grey Day. Otro, para terminar, fue Paul Klee. Nació en Suiza en 1879 y murió en 1940. Este también fue un pintor. Sus obras más representativas fueron La casa giratoria y Ángeles Novus. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por su atención.